Hola a todos, ¿cómo están? En este video nos centraremos en la operación de búsqueda de un elemento dentro del árbol binario de búsqueda, pero para ello recordaremos primero el funcionamiento de la búsqueda binaria. Entonces en la búsqueda binaria tenemos una lista de elementos ordenados y además tenemos una consulta. O sea, básicamente queremos saber si ese elemento de consulta está o no en la lista ordenada y si lo está, en qué posición lo está. Ok, entonces el algoritmo funciona de la siguiente manera. Inicialmente nos posicionamos en la mitad de la lista ordenada y comparamos lo que está en esa posición con el dato de la consulta. En este caso tenemos que el 20 es menor que el 36. Entonces podemos asegurar que si el dato está, lo estará en la parte izquierda, lo que está a la izquierda de este elemento central de referencia. O de otra forma podemos decir que no va a estar ese elemento hacia la derecha. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están a la derecha son mayores o iguales que el elemento de referencia. Entonces continuamos este proceso con el bloque izquierdo o sea, de la misma manera, digamos, para finalmente encontrar ese elemento o concluir que ese elemento no se encuentra en la lista. El mismo procedimiento utilizaríamos en un árbol binario de búsqueda. De hecho, es lo que hicimos cuando insertamos un elemento en el video anterior. Ok, entonces lo que hacemos es ahora posicionarnos en la raíz y comparar justamente la clave de la raíz con la clave del elemento que queremos buscar. En este caso buscamos el elemento de valor 13 dentro de este árbol. Entonces comparamos el 13 con el 15, es menor. Entonces si es que está ese elemento va a estar en el subárbol izquierdo. Ahora nos posicionamos en este nodo y tenemos que el 6 es menor que el 13 o el 13 es mayor que el 6. Entonces si está el 13 debería estar en el subárbol derecho del 6. Lo mismo para el 7, tiene que estar en la parte derecha. Y finalmente aquí encontramos este elemento. Entonces devolvemos el nodo. Ahora, vamos a suponer que estamos buscando el número 14, por ejemplo. Entonces seguiríamos este mismo recorrido y aquí tendríamos que el 14 es mayor que el 13. Entonces no iríamos hacia la parte derecha, pero aquí ya es nulo o non. Entonces podemos concluir que el elemento no se encuentra en el árbol binario de búsqueda. Entonces el principio es el mismo que usábamos para la búsqueda binaria. Ahora, recordando desde el punto de vista de la eficiencia, que es a lo que ya nos interesa también ahora, cuando hacemos una búsqueda secuencial en una lista en elementos, o sea, vamos elemento por elemento, en un peor caso el tiempo de ejecución es lineal en el tamaño de la lista o de la cantidad de elementos de la lista, entonces es de orden n. En la búsqueda binaria, como vimos anteriormente, tenemos que el tiempo de ejecución es de orden log n. En cambio, en el árbol binario de búsqueda, el tiempo de búsqueda de un elemento en el peor caso es de orden h. ¿Por qué? Porque en ese caso iríamos hasta la hoja que tiene nivel igual a la altura del árbol, ¿no? O sería la hoja del máximo nivel dentro del árbol. Por eso nos interesa tener un árbol binario de búsqueda que esté balanceado. Porque cuando está balanceado, la altura tiene un tamaño de orden log n. Por lo tanto, el tiempo de búsqueda en un árbol binario de búsqueda balanceado sería de orden log n, sería lo mismo que en la búsqueda binaria. Entonces recordemos que la búsqueda binaria sea mucho más rápido la operación de búsqueda que la búsqueda secuencial. De hecho, vamos a hacer una comparación en este video al final. Entonces, por eso nos interesa tener un árbol binario de búsqueda balanceado. En cambio, si justamente vamos construyendo el BST con elementos que ya están ordenados, entonces tendríamos una estructura lineal. O sea, se llama también árbol degenerado en ese sentido. Y ahí la altura sería de orden n, entonces tendríamos el mismo tiempo de ejecución que una búsqueda secuencial y eso no queremos. Ok, entonces vamos a mostrar ahora la implementación. Entonces agregamos como, a ver, aquí tenemos la implementación. Entonces dice, dado un BST y un ítem con clave X, la función buscar X regresa al nodo con la clave X si el mismo existe. En caso contrario, entrega un non o un nulo. O sea, siguiendo el proceso que mencionamos recién. Entonces vamos a agregar como un método dentro de la clase árbol BST. Vamos a empezar desde la raíz, como mencionamos. Y ahí preguntamos, hacemos un proceso iterativo mientras el nodo sea distinto a non o nulo. Y además, la clave del nodo donde estamos visitando
es distinto que la clave X, que en este caso X va a ser 13 para nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces, mientras el nodo no tenga la misma clave que lo que estamos buscando, entonces vamos a elegir si nos vamos hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, si X es menor que la clave del nodo, entonces vamos de la parte hacia el subárbol izquierdo. Y si no, vamos hacia el subárbol derecho, ¿verdad? Y continuamos hasta que se cumpla alguna de estas dos condiciones. Si encontramos el nodo con esa clave, entonces devuelve justamente ese nodo como salida. Y si no, en algún momento el nodo va a ser un non, va a salir del while y va a retornar un non. Entonces, en caso de que no encuentre, retorna un non. En caso de que lo encuentre, retorna el nodo. Entonces aquí ahora sí mostraremos la implementación. Entonces es el mismo código que visualizamos. Lo que ahora nos vamos a centrar es justamente en la comparación de los métodos respecto a la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria. Ok, entonces aquí justamente hacemos un ejemplo de la aplicación para este árbol. Entonces buscamos el elemento que tiene la clave 8. Este elemento está aquí. Entonces va a imprimir justamente los datos de ese nodo, nodo 8, su padre es 7, no tiene hijo izquierdo y su hijo derecho es 9, como visualizamos aquí, ¿verdad? En cambio, el elemento 10 no está en este árbol, entonces va a retornar un non y va a decir no se encontró en el árbol, ¿verdad? Que es lo que nos imprime aquí. Ahora sí vamos a hacer la comparación. Entonces hacemos la implementación de la búsqueda binaria recursiva, de la búsqueda secuencial, y esto sería para obtener el orden en que debemos agregar los elementos al árbol binario de búsqueda para que sea balanceado, ¿verdad? Y para tener una altura ahí, en ese caso de log n, que es a lo que apuntamos. Que no voy a entrar en tantos detalles, digamos, para obtener el orden, pero una pista sería la siguiente. Si tenemos una lista de elementos, voy a encontrar la mediana de ese bloque y voy a separar en otros dos bloques que sean los menores o iguales que esa mediana y los mayores que esa mediana. Entonces la mediana voy a usar como la raíz y voy a separar en dos bloques balanceados. Ahora en cada uno de esos dos bloques voy a hacer lo mismo, voy a hallar las medianas de esos bloques y voy a hacer el mismo procedimiento. Entonces esas dos medianas siguientes van a ser el primer nivel del árbol balanceado. Ahora voy a tener cuatro bloques, voy a hallar las medianas de cada uno de esos bloques y van a ser los nodos del segundo nivel y así sucesivamente. Entonces con eso aseguro tener un árbol balanceado siguiendo ese orden, ¿verdad? De hecho aquí está la implementación del método por si quieren revisarlo con mayor detalle. Bueno, ahora en cuanto a la comparación voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una lista que va a tener 2 a la m menos 1 elementos, donde pongo m es igual a 15, entonces serían 32.767 elementos. Y lo que voy a hacer es esa misma cantidad de búsquedas, ya sea, o sea, de consultas, ¿verdad? Con números aleatorios, ya sea por el método secuencial, por la búsqueda binaria y mediante un árbol binario de búsqueda balanceado. Ok, entonces con esto hacemos el árbol binario de búsqueda balanceado, recuerda el orden que obtuvimos, se creó y ahora justamente creamos una lista de las consultas que va a tener el mismo tamaño de n, que es el tamaño de la lista original. Entonces voy a buscar elementos aleatorios de consulta, voy a tener una lista de ese tamaño. Ahora voy a hacer la búsqueda de todos esos elementos en, en la lista siguiendo una búsqueda secuencial. Y para buscar todos esos elementos tarda 18.9 segundos. Para buscar 32.767 elementos en una lista del mismo tamaño. Entonces toma este tiempo. Ahora voy a ordenar esa lista. ¿Para qué? Para poder hacer las consultas mediante la búsqueda binaria. Acuérdense que los elementos tienen que estar ordenados. Entonces con la búsqueda binaria el tiempo que antes era 18.9 baja a 157 milisegundos. Bastante es la reducción. Justamente pasamos de un algoritmo de orden n a uno de orden log n. Ahora, si hacemos esas mismas búsquedas, o sea, esas mismas consultas de todos los elementos que están en la lista de consultas, pero utilizando un árbol binario de búsqueda balanceado, el tiempo baja a 95.8 milisegundos. Está en el mismo orden que la búsqueda binaria. Pero el punto central es que mejora muchísimo el tiempo en comparación a la búsqueda secuencial y por eso es importante tener un árbol balanceado. Si ingresaba los elementos en orden, ya sea
ascendente o descendente, iba a tener un tiempo de ejecución en este orden. En cambio, si tengo un árbol balanceado, puedo hacer mucho más rápido las búsquedas y está en el orden de la búsqueda binaria, ¿verdad? Con la adición que esto, digamos, es una estructura dinámica. Puedo ingresar y sacar elementos. Ok, entonces ya tenemos el proceso de búsqueda, la implementación y también la importancia de tener un árbol binario balanceado, árbol binario de búsqueda balanceado, porque eso nos permitirá hacer las búsquedas mucho más rápido. Espero que le haya servido este video y nos vemos en el siguiente.